Ya empezamos. Bueno, nosotros somos el equipo 4 de la licenciatura Patrimonio Histórico e Industria de Viajes. Estamos haciendo una entrevista para la materia de Geografía Histórica. Y bueno, nosotros, como les comento, somos los compañeros del equipo 4 que está conformado por Arturo Lara Olmedo, Margarita Luna Ortiz, Raquel Huerta Morelos, Agustín Flores Alarcón, que en este caso es el entrevistado, y nuestro compañero Brian Muñoz, que no está presente, pero aquí estamos los del equipo. Y bueno, yo Está de Margarita Herrera, corazón. y bueno, yo soy Margarita Herrera, y pues voy a ser la moderadora de esta reunión. Este, y pues nada, chicos, no sé si quieren agregar algo más. Y bueno, tratamos de hacer amena esta plática y que sea muy fructífera, perdón, y pues que nos retroalimente a todos. Y pues nada, solamente eso. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a mi compañero Agustín, eh, pues bueno, que se presentara, él es, a qué se dedica, qué tiempo tiene viviendo en el centro histórico, sus actividades, a lo que se dedica, un perfil general, si nos haces favor, Agustín. Sí, pues, bueno, yo soy Agustín y tengo viviendo en el centro, en República de Cuba, ¿no? Número 52, desde el 2013. Y bueno, estuve viviendo ahí porque pues ahí trabajaba con una acción civil y bueno, hacíamos como trabajo político con con las comunidades de ese territorio donde yo me tocó ser coordinador y de formación pues soy antropólogo, etnólogo, ¿no? De la ENA. Y pues actualmente pues estoy en la carrera de turismo de la VBJ. Muchas gracias. Pues bueno, esta entrevista pues es un recurso, es un material, una herramienta que nos sirve de bastante para la enseñanza que nos deja la geografía histórica. ¿Cómo vinculas tú la geografía histórica con tu formación como etnólogo? Pues mucho, porque lo que nosotros hacemos, pues de algún modo son pues mapas culturales, ¿no? O sea, en un territorio. O sea, empiezas a cartografiar, por ejemplo, los sujetos, ¿no? Que están en un territorio, ¿no? Sus identidades. Y el caso, por ejemplo, del centro, pues tal vez como es muy diverso, como que se facilita pues esta tarea, ¿no? De ir ubicando eh, como diferentes sectores. Por ejemplo, yo trabajé mucho en Garibaldi, ¿no? Y tengo contacto como con el sindicato de músicos, ¿no? Con los mariachis, con los músicos, porque además hay muchos tipos de músicos, ¿no? También, pues hay mucha gente que son comerciantes, pues también trabajé con gente que venían, por ejemplo, de los sismos y que bueno, su vivienda hoy, pues fue como producto de la lucha del 85, ¿no? Y son, pues, programas de vivienda de interés, pues, social, ¿no? ¿No? Y bueno, sí, a veces como que o sea, hay muchos sectores, pero además hay dinámicas bien distintas, ¿no? Incluso a veces ni te la crees, tú entras, o sea, tú andas en la calle, ves todo el bullicio y de repente entras a una vivienda y el silencio absoluto, ¿no? ¿No? Como que esas construcciones como que absorben de algún modo como el ruido y parece como dos mundos diferentes, ¿no? Y sí, ¿no? También con problemáticas, pues, distintas, ¿no? Pero sí está muy,
muy relacionado, ¿no? ¿No? Sí es como como es en nuestro trabajo, ¿no? Como hacer cartografías en el espacio urbano, pues es eso, ¿no? Es hacer como mapas, pues, ¿no? Mapas de sectores, ¿no? Mapas como de sus identidades, de sus problemáticas, ¿no? De sus tragedias que viven, que sí son como muy fuertes, pues, ¿no? Muchas gracias. Es como pasar de aquí la geografía humana, pasar la geografía física a la geografía humana. ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Pues que nunca está roto, ¿no? O sea, realmente, pues lo, lo, lo humano es lo que empieza como a darle dinámica a lo físico, pues, ¿no? O sea, lo humano es lo que transforma el espacio, ¿no? Y lo que le da sentido, pues al espacio, ¿no? Y en ese sentido, pues una ciencia que solamente vea partes, pues está pues como coja, ¿no? Porque no termina de entender como todas sus dimensiones. Está bien como que en un momento como determinado, pues sí ver la parte, pero pensar que la realidad se articula así, pues no es real, ¿no? ¿No? Es una abstracción y pues te deja así, ¿no? Te deja muy abstracto, ¿no? O sea, para poder entender, digamos, que el mundo, ¿no? Y poderlo transformar, ¿no? O poder intervenir incluso, ¿no? Muchas gracias, Augusto. Pues mis compañeras tendrán algo que preguntarte. Ujú. Igual quien quiera empezar, levante la mano o escríbalo en el chat y ya. O, o pues simplemente diga yo para que se pueda, ¿vale? Ya. Pues, Agustín, qué me podrías decir acerca de la complejidad del centro con todos estos, pues, este abanico de complejidades que es el narco, el comercio informal, eh, los hacinamientos, esta cuestión de gentrificación, esta parte de la cosificación y en contraparte este gran proyecto, ¿no? Del centro histórico como la capital cultural de Centroamérica, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves este ensamble que se está formando? ¿Hacia dónde crees que vaya dirigido o qué perspectivas observas tú con respecto a esta parte tan violenta que viven los pobladores de esta colonia del centro, ¿no? Que está en torno a todo esto? ¿Qué nos puedes decir de cómo se relacionan estas personas con esta parte cultural, con el patrimonio y al mismo tiempo con esta parte tan violenta? Bueno, son muchas preguntas, pero o sea, si me atoran algo, ahí me vuelves a preguntar, por favor, Margarita. Bueno, eh, yo creo que desde que entra como el proyecto neoliberal, si hay un proyecto, ¿no? Por ir expulsando a la población del centro histórico. También cabe decir que mucha de la población del centro histórico, pues tampoco tiene como muchas generaciones, ¿no? También es gente como de provincia que fue llegando a esa zona esas construcciones, esos inmuebles, pues era de cierta clase social que se terminó yendo al sur, ¿no? Y empezó a rentar, digamos, sus, sus, eh, sus casas, ¿no? Y bueno, hay mucha gente de provincia que llegó y bueno, ahí también creo, hubo un tiempo en que hubo rentas congeladas y también eso como permitió mucho el deterioro de las viviendas, ¿no? Y bueno, el centro en sí, pues es como
como esta parte simbólica, ¿no? Del país, o sea, está concentrada pues toda la historia del país, ¿no? Pero además no solamente desde tiempos mesoamericanos, pues es el centro del poder también posteriormente, ¿no? ¿No? Sigue siendo como el centro simbólico, ¿no? Y además, pues ahí están articulados los tres poderes, ¿no? O sea, ahí está sentado el poder de la federación, pues, ¿no? En ese sentido, pues, desde que se articula el proyecto neoliberal, eh, pues bueno, al centro se le ha querido dar como otro énfasis distinto al que tiene, ¿no? Es decir, volver un corredor comercial, ¿no? Comercial no con los comerciantes que están, ¿no? Sino comercial con las grandes transnacionales, ¿no? De turismo, ¿no? Es curioso, pero es uno de los espacios que más visita el turismo, tanto internacional como, como el nacional, ¿no? Y bueno, y financiero, ¿no? ¿No? Y bueno, para esto pues necesitan como volver a ordenar el centro. De hecho, ha habido como varios programas, ¿no? De reordenamiento, ¿no? Tanto en la vía pública como también como también en la vivienda, ¿no? Y bueno, creo que donde fue un poquito más, pues más visible, así como que este proyecto fue en el gobierno de Mancera, ¿no? Cada rato veíamos pues los lanzamientos, ¿no? De las viviendas, incluso pasándose todos los procesos legales, o sea, nunca hubo un juicio, eh, digamos, con esas garantías para que la gente se pudiera como defender, ¿no? O sea, de repente llegaban los granaderos, los cargadores y golpeadores y sacaban a la gente con todo y cosas, ¿no? Y ya cuando estaban afuera, pues les daban, por ejemplo, eh, por ejemplo, estas órdenes de, de desalojo, ¿no? ¿No? Y bueno, yo entiendo que tiene que ver como con esta cuestión de este proyecto, ¿no? Y bueno, también el centro, pues, no ha dejado de ser como un espacio de corporativismo. A veces es como increíble lo que te encuentras, ¿no? ¿No? O sea, literalmente, ¿no? Por ejemplo, los líderes, ¿no? Unos son más canijos, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, la Alejandra Barrios, ¿no? Que les obliga a la gente a que, por ejemplo, lleven 10 personas a votar, ¿no? Y están obligadas si quieren seguir trabajando ahí en el centro, ¿no? Y bueno, pues eso también implica que por ejemplo, haya muchos predios donde se mete una población que no existe, ¿no? Porque están sobrecargados los padrones. Por ejemplo, gran parte de la gente que vende en el centro, pues no es de la zona, ¿no? Sino viene de la periferia, ¿no? De Catepec, de Nesa, sí, del Oriente. eh, Llegan a trabajar ahí y eh, pues para mantener así como una clientela política, pues lo que hace es que le sacan credenciales de los predios y inflan, ¿no? Por ejemplo, los padrones. Te encuentras un cuarto de 10, pues es que hay 100 personas en ese cuarto, ¿no? Así registradas, ¿no? ¿No? Eh, pues se ha vuelto pues un botín, ¿no? También, pues lo que hemos visto es cómo el narco pues se ha apropiado, porque no solamente pues su, su negocio está como articulado a las drogas, ¿no? Sino que empezó como a ampliarse, digamos, desde protección, la extorsión, ¿no? Que hoy es como que uno de lo que está como más presente ahí. Es raro un espacio en el centro que no te, este, que no te intimide el narco, ¿no? Que no te cobra además derecho de piso, ¿no? Todos los comerciantes ahora pues están como obligados a estar pagando derecho de piso, ¿no? ¿No? Y bueno, no ha entrado así como que suave, sino ha sido bien violento, ¿no? ¿No? De repente veías a los líderes del comercio que citaban a los comerciantes a una reunión, ¿no? Y quien hablaba eran realmente los narcos y les decían, bueno, de aquí a la siguiente semana
pues su cuota es tanto, ¿no? Y quien no pague tanto, pues pues se va, ¿no? ¿No? Yo creo que se ha vuelto como muy violento, ¿no? Hay plazas donde sí está como cada vez más fuerte, pues el control. Incluso yo recuerdo en Garibaldi, por ejemplo, la misma policía, ¿no? Era quienes servía al narco, ¿no? Porque además también los tienen amenazados, ¿no? También cuando tuvimos reuniones con el C4, ¿no? Y bueno, ahí hay un espacio que es en Honduras, ¿no? Hay un centro donde es un centro de la policía, ¿no? Por ejemplo, los policías le sirven al narco, ¿no? Y que no, pues los amenazan, ¿no? ¿No? Incluso a mí me llegó a tocar ver eso, ¿no? Como la misma policía llevaba algunos, algunos vecinos y se los entregaba a la gente de la Unión, ¿no? ¿No? Incluso hay otra parte, ¿no? Por ejemplo, esta parte de indefensión, ¿no? Recuerdo alguna vez que unas personas que los golpearon, que los despojaron de sus predios, porque además es otra característica, ¿no? Que tienen algunos de estos grupos, es que toman los predios, ¿no? Una buena parte de los predios del centro, pues son como irregulares, ¿no? ¿No? Porque muchos de los que eran dueños, pues era gente que eran españoles, ¿no? ¿No? Y bueno, se fueron muriendo y hay muchos predios que quedaron como intestados, ¿no? Y hay gente que, pues bueno, desde hace mucho, pues pagaba ahí renta, después, pues ya no había ni quien les cobrara, ¿no? ¿No? Y hay predios donde, por ejemplo, la Unión o algunos líderes, ¿no? Por ejemplo, pues es como el tipo de ir apropiándose de estos predios, ¿no? Junto con las inmobiliarias, ¿no? Eh, ¿No? Que es así como despojando y con la violencia. Y recuerdo esto porque había gente que los golpeaban, los sacaban, iban a la alcaldía a levantar su demanda. Incluso ahí en la alcaldía, pues 2 o 3 casos sí supimos que los terminaron matando ahí, ¿no? Y bueno, sí hay como que ese proceso de descomposición bien acelerado, porque, eh, por ejemplo, alguna vez el centro fue como que un espacio muy próspero económicamente. Cuando los chinos, por ejemplo, llegaron, los chinos, los coreanos, por ejemplo, vendían mercancías a los comerciantes que a la vez vendían, por ejemplo, a los comerciantes que venían de provincia, ¿no? Pero también los chinos empezaron a venderle a los comerciantes que vienen de fuera, y entonces la gente que era el intermediario, que son los comerciantes del centro, pues quedaban como, como desplazados, ¿no? ¿No? Y bueno, y eso implica, por ejemplo, muchos cambios económicos, porque, por ejemplo, increíblemente es uno de los lugares que tiene menos escolaridad, ¿no? ¿No? O sea, es comparable a veces la escolaridad que tienen los habitantes del centro con la sierra, pues, más escondida de Oaxaca o de Guerrero, ¿no? ¿No? Es increíble, pero hay gente que ni siquiera tiene actas de nacimiento, ¿no? ¿No? O sea, nacieron y ni los registraron, ¿no? O sea, y bueno, ahí yo supongo que tiene que ver con esta parte de que mucha gente, pues en el centro pones cualquier cosa y vendías, ¿no? Entonces hay mucho joven que pues deja de estudiar porque a fin de cuentas su movilidad social, pues como que no era como tan complicado, ¿no? Sacaban cualquier cosa, vendían, entonces ya no hacía falta como ir a estudiar, ¿no? ¿No? Pero estas condiciones pues han empeorado porque eh, como ya no son esos mayoristas, ¿no? Sino ahora son menudistas, pero además con mucha competencia, ¿no? Y aparte, por ejemplo, con las extorsiones, pues es gente que con problemas subsiste, ¿no? Y bueno, también ¿no? Cuando entra en este trabajo de conocer a los vecinos así en sus casas, pues sí hay mucho hacinamiento, ¿no? A veces uno dice, bueno, pues quién sabe cómo duermen, ¿no? Si parados o cómo, ¿no? Porque ahí tienen
pues, los muebles, ¿no? La mercancía, ¿no? Además de que son espacios muy chiquitos y además muchos son como familias muy numerosas, ¿no? Porque además es gente que, curiosamente, es gente que viene de provincia, ¿no? Y bueno, ¿no? No solamente ahí, sino en la Morelos, en Tepito, pues es como muy común esto, ¿no? Que la gente que habita, pues no es ni siquiera de la ciudad, ¿no? Son gente de provincia que llegaron por estas migraciones económicas, ¿no? Hay crisis en sus estados y pues se vienen a ganar la vida acá, ¿no? Y acá pues llegan y se amontonan y como pueden y sacan un negocio como van, pues sí, como van pudiendo. Y bueno, el asunto acá es que pues también esa parte de ser un espacio como próspero, ¿no? En términos económicos, no digo en calidad de vida, sino en términos económicos, pues también está dejando de ser, ¿no? ¿No? Y además es gente que tampoco se puede ir porque nunca aprendieron a hacer nada, ¿no? Todo el tiempo fueron como vendedores de un mercado, pues relativamente fácil, ¿no? ¿No? Y tienes como ese problema, ¿no? Que el narco, ¿no? Ha estado como captando, por ejemplo, a todos estos, pues a todos estos chavos que de algún modo, pues no tienen estudios, ¿no? Pero tampoco tienen como que acceso a un trabajo, pues que más o menos les permita vivir como decorosamente, ¿no? Y la movilidad social, pues es más fácil conseguirla a través, ¿no? A través de estar metidos, por ejemplo, en estas redes pues del narco, ¿no? No sé si se me escapan, seguro que sí se me escapan varias cosas. Pues bueno, el tema es como muy, muy amplio y me queda claro que tienes, como tú lo dirías, como tu perfil te lo permite, bien cartografiado pues estas diferentes situaciones, mm, pues, pues digo, muy desgarradoras del centro histórico, ¿no? Pero a pesar de eso, pues está como que la parte bonita, ¿no? Y después de, digamos, de esta parte cultural, la Plaza Gamio, después estas terribles historias que comentas. ¿Tú crees que el perfil de egreso de esta universidad, como profesionales en el turismo, podamos tener herramientas para inmiscuirnos en esta problemática y dar opciones sin dejar de ser profesionales en turismo, pero sí utilizar el turismo como para reintegrar todo esto, o sea, de forma cultural? Sí, yo creo que sí, porque, pues a fin de cuentas hay una disputa por el territorio, ¿no? ¿No? Y yo sí creo que la gente que vive allí, que ha dejado, que le ha dejado de ser una opción, por ejemplo, el comercio, ¿no? Sí puede ser una alternativa para la gente, por ejemplo, el turismo, pero tiene que entrar pues a pelear esos espacios, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues son las grandes cadenas las que están haciendo esos negocios, ¿no? La gente que habita el centro histórico. Y yo digo que sí, que pues esta carrera, pues sí nos tiene que dar como para meternos en estos contextos, porque no es el centro, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los centros del país, pues tienen como estos problemas, ¿no? Es decir, hay quien ve el turismo como un gran negocio, ¿no? O una de dos, o termina entrando en un lugar que ya es turístico y termina desplazando a los otros, ¿no? O termina haciéndolo él, pero también monopolizando, ¿no? A veces los modelos que tenemos de turismo, pues es así como muy de monopolio, ¿no? 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 Incluso de oligopolios, ¿no? En, en- en muchos casos. Yo más bien creo que el problema es como el sujeto social de la escuela, ¿no? O sea, si tú como estudiante pues tienes una idea del turismo pues más empresarial, pues creo que también va a ser como, como difícil, ¿no? O sea, pues quien hace trabajo comunitario, pues porque tiene una posición
pues, política y social, ¿no? ¿No? Eso no se aprende así como que en las clases, ¿no? A veces ni los mismos profes veo que estén metidos como que en estos procesos, ¿no? ¿No? Entonces, pues, o sea, yo creo que sí, o sea, creo que es necesario como que un perfil, ¿no? De ingreso con ciertas características, ¿no? No solamente que sea como darle oportunidad a la gente que pues no tuvo otra chance de estudiar y por eso pues se va a ser el sujeto, ¿no? Porque, digo, no porque seas pobre, pues eres como sensible, ¿no? ¿No? A veces también o sea, la gente a veces jodida, pues es jodida en muchos sentidos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, pues, pues sí, la carrera sí da, pero a veces creo que ni los profes son el sujeto social que termine como involucrando a los compañeros y también creo que con el perfil que uno entra, pues no creo que a veces sea el perfil como para carreras de este tipo, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cuánto se puede rescatar, ¿no? No sé, Claro. Pues muchas gracias, Agustín. Muy no, de qué, interesante tus respuestas. Gracias. no, de qué. No sé si Raquel quiera decir sus preguntas o me paso a las mías. Sí, ¿Sí? sí, hola compañero. Hola, Raquel. Pues sí, a mí me da mucho gusto de preguntarte sobre el centro histórico porque es un lugar donde pues nuestra identidad se manifiesta, ¿no? Como mexicanos y saber precisamente de qué manera tú has vivido, has notado, has visto los cambios que, que van pasando en ciertos sexenios, ¿no? Y que van modificando las culturas, ¿no? Sobre los espacios o monumentos, ¿no? Que tiene ahí el centro, la plaza, ¿no? A sus alrededores. Pues de los gobiernos, pues yo creo que había como esta esperanza, ¿no? De que hubiera un cambio, ¿no? De hecho fue como increíble, ¿no? O sea, la gente, a pesar de que estaba amenazada, ¿no? Si no votaba por los candidatos, por ejemplo, de Diana Barrios, que es la Unión Tepito, ¿no? Pues no los iban a dejar trabajar, incluso les cobraban 5,000 pesos de multa, ¿no? Si no votaban por ellos, ¿no? Y la gente se la jugó y bueno, hubo un cambio de gobierno. El problema es que también este gobierno de Morena, tanto con Monreal como con Núñez, pues de repente, pues hay un acuerdo con la mafia, ¿no? ¿No? En este sentido de los votos, pues, ¿no? De garantizar el voto, ¿no? Y creo que está pasando en muchos lados. Entonces, pues lejos de volverse un cambio, pues más bien los viejos cacicazgos, ¿no? Por los acuerdos que tienen locales, pues terminó como quedándose como muy igual, ¿no? ¿No? Pues no fue como un cambio muy significativo, ¿no? Y bueno, yo creo que aparte de eso, pues el mismo problema de la lucha ahí de los cárteles por los espacios, pues como que ha agudizado la situación de la gente y de la violencia, ¿no? Entonces, pues yo lo veo muy como, como muy complicado ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, esta Padierna, que es la que va a ser, que es candidata de Morena por la alcaldía, por ejemplo, no puede entrar al centro histórico, ¿no? Porque como ustedes sabrán seguramente que a Diana Barrios o a Diana, como quieran llamar, pues lo detuvieron, ¿no? ¿No? Y la Unión pues tiene amenazada a Padierna de hacer cualquier acto de campaña en el centro, ¿no? ¿No? Y fíjense, es seguro que va a ser la próxima alcaldesa, ¿no? ¿No? O sea, para que más o menos se entienda como cuál es el grado de control que tienen, por ejemplo, estos grupos. Y no parece que vaya, pues, a minorar, ¿no? ¿No? Por el contrario, ¿no? Yo sí creo que se van a ir como agudizando más
pues sí, pues estos procesos, ¿no? De descomposición y de degradación, ¿no? ¿No? Porque no solamente es que estén los grupos ahí, ¿no? Sino también a veces la gente se acostumbra, pues, a convivir y a entrarle, ¿no? ¿No? De hecho, pues los liderazgos muchas veces del comercio, que además eran nadie, ¿no? Cuando empezaron, por ejemplo, a hacer estos espacios de comercio, pues la misma gente, ¿no? Le decía, mira, échame la mano con eso y te doy un varo, ¿no? Y después, pues los otros vieron el dinero y pues ya no lo soltaron, ¿no? Y ahora, pues, todo el mundo le entra, ¿no? O sea, también la corrupción no solamente es como de arriba, sino todo el mundo es como partícipe, ¿no? Pues de estas relaciones así de descomposición y de degradación, ¿no? Porque además ha hecho una cultura muy así. Yo les decía que a veces es increíble ver, ¿no? Que en el corazón del país y según una de las zonas más vigiladas, pues tengas procesos como en la sierra más, pues más remota, ¿no? O sea, gente con poca escolaridad, ¿no? Se da unos procesos de acarreos así increíbles que no ves en otros lados, ¿no? ¿No? O sea, ves a la gente formadita en la calle yendo a caminar, ¿no? Y atrás van las motocicletas y los narcos, ¿no? Llevándolos a, a votar, ¿no? Pues sí, es muy grosero, pues, ¿no? ¿No? Yo, pues, no sé para dónde, yo creo que va a ir degradando, pero también creo que lo están dejando, ¿no? También lo están dejando porque sí creo que están esperando que mucha gente pues termine yéndose, ¿no? O sea, si ya no les es factible pues ni el comercio, ¿no? Ni siquiera vivir ahí, porque además, pues sí, o sea, no solamente es la calle, ¿no? De la que se han apropiado, sino además desde las mismas viviendas. Hay viviendas, eh, por ejemplo, que no entras, ¿no? O sea, no entras si no te da chance a veces el narco, porque ahí termina siendo como, no solo la tiendita, ¿no? Sino el espacio como de sus operaciones, porque además hay lugares, recuerdo un previo, ¿no? Por ejemplo, Brasil 90, ¿no? Donde ahí secuestraban, ¿no? Donde secuestraban a los comerciantes que no pagaban su derecho de piso, ¿no? Y los metían en algunos apartamentos. Y quien estaba en la entrada, pues era el narco, ¿no? Propiamente, pues, viendo quién entraba y no. Y después fue que ni siquiera la gente de ahí podía entrar, ¿no? ¿No? Luego la tenían ahí una hora, media hora ahí esperando. Ya no puedes pasar, espérame, porque ahorita tenemos una operación y pues ahí los dejaban afuera, ¿no? O sea, ya ni siquiera en su vivienda, ¿no? ¿No? Entonces yo lo que sí creo es que sí hay un proceso o sea, también es como parte del proceso de ir expulsando a la población del centro histórico, ¿no? ¿No? Por miedo y sí, por imposibilidad a veces de poderse ganar la vida ahí, ¿no? Ok, y pues pasemos a algo más agradable. Te voy a hacer Sí, sí otra hay. pregunta, Agustín. ¿Dónde está la verdadera artesanía mexicana o producida, ¿no? por los mexicanos? ¿Dónde se encuentra? ¿Tú qué lugar recomiendas o nos puedes decir, mira, tal lugar venden, o va mucha gente ahí a visitar, no sé, un lugar en específico? Bueno, yo creo que todos vamos al centro a comprar cosas que no te encuentras en otros lados, ¿no? Igual lo de la artesanía más bien depende como que en dónde estés como ubicada tú, por ejemplo. Eh, no sé, hay lugares en Garibaldi, por ejemplo, atrás o en las vecindades, que es la calle de Ecuador, ¿no? Donde todavía te encuentras, por ejemplo, esas sastrerías que te hacen los trajes de charros, ¿no? Y te hacen las botonaduras, ¿no? Todo trae como que este proceso como artesanal, ¿no? Incluso hay algunas viviendas que pues están como talleres eh, donde se fabrican instrumentos musicales, ¿es ludetería o, bueno, eh, y hay lugares así que están como muy escondidos, ¿no? Igual por la calle de Regina, pues es que hay muchos comercios que todavía traen como artesanías, eh, pues de varios lados o incluso las fabrican, ¿no? O sea, cosas que no te las vas a encontrar
ya como que en otro lado, ¿no? Sino que llegan mayoristas y se las llevan, ¿no? También, no sé, por ejemplo, en cuanto a joyería, por ejemplo, Palma, ¿no? Te encuentras eh, muchos talleres, ¿no? Que fabrican, que son lapidarios y fabrican, por ejemplo, piedras para joyerías, ¿no? Te van desde rubíes, esmeraldas, diamantes, ¿no? O piedras semipreciosas, pero generalmente como depende, como que es muy propio para, por ejemplo, para los que son joyeros, ¿no? O sea, para el que es joyero artesanal, pues sabe que hay que ir al centro a comprar tanto la plata como, por ejemplo, las herramientas y, por ejemplo, las piedras, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, los músicos, pues también van a ciertas zonas, ¿no? Eh, pero sí están como más escondidas, ¿no? ¿No? O esta parte de la Merced, de la antigua Merced, por ejemplo, hay locales, pues de comercios bien increíbles, ¿no? ¿No? Todavía te encuentras estos zacates así, creo que es un árbol, ¿no? Que saca esos zacates, y bueno, ahí los encuentras, o sea, te encuentras cosas que ni te la crees, ¿no? Pero a veces como que está muy escondida, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, vas a Ecuador, ahí mismo hay como todo un edificio que todo el mundo se dedica a los globos, ¿no? Esos globos que ves los 14 de febrero, que son más como nacionales, ¿no? Y que traen muchos globeros, por ejemplo, los fabrican ahí, ¿no? ¿No? No sé, creo que hay muchas partes donde todavía hacen artesanías, pero no lo vemos, ¿no? Porque además el centro, por ejemplo, terminó expulsando, hay lugares donde ya no hay gente, ¿no? Por ejemplo, esta parte de Madero, así como 2 o 3 calles, que sería como todavía hasta Cuba, hay todavía viviendas, ¿no? Pero hay mucha gente que le echaron a las azoteas, ¿no? Pues es otra ciudad en las azoteas, ¿no? La gente que antes rentaba, pues terminó siendo desplazadas a las azoteas, ¿no? Y los lugares que habitaban se volvieron bodegas y la parte de abajo, pues son accesorias, ¿no? Entonces, a veces lo artesanal, pues ya no lo encuentras como tan a la mano, ¿no? ¿No? Están en las viviendas, pero así como en lugares como pues muy escondidos, ¿no? Pero sí hay mucho, ni qué decir, por ejemplo, de las hierbas o de las plantas, ¿no? O sea, gran parte de la misma comida ¿no? En esta parte de la Merced, ¿no? ¿No? Ya no se diga los zapatos, todo eso, pues hay mercados ahí tempranísimos que hacen todavía de manera artesanal sus zapatos, ¿no? O copias o clonan, ¿no? Pero todavía se produce mucho. Y yo veo que hay como un regreso de otra vez de la fabricación, porque además eran como lugares, ¿no? Que antes fabricaban, ¿no? Por ejemplo, Tepito, La Morelos, pues eran talleres de zapateros, ¿no? ¿No? Que además fueron desplazados con esos tratados de libre comercio, pero hoy como lo chino tampoco es ya tan barato, porque además nuestra economía pues ha ido desplomando en cuanto a su capacidad de poder adquisitivo, pues la misma gente, pues como ya no es tan barato lo chino, pues ahora otra vez se ven en la necesidad de volver a producir, ¿no? Y ya ves otra vez muchos artículos que son producidos acá, ¿no? También de manera artesanal y a veces pues como copias de, de productos de marca, ¿no? Pero sí está como, Y como, por ejemplo, como Agustín, escondido. ¿todavía existen las pulquerías ahí en el centro histórico? Sí, por ejemplo, había una a la que hace poco fui, que es la de Recreo de Roldán. Está en Roldán, ¿no? Está en Roldán y pegando con Corregidora casi, pero la cerraron, ¿no? Pero como a 3 casas, que es una edificación nueva, pues no faltó quien viera que era un buen negocio y también ya tiene su pulquería ahí, ¿no? Este, no sé, por ahí sí más he visto por la Merced, que sí hay más como pulquerías, pero sí hay, ¿no? Igual bueno, y pues este pasaje cultural, ¿no? De Regina, pues más bien es la gran barra de la Ciudad de México, ¿no? Hay varias pulquerías ahí, ¿no? O sea, aparte de los bares, pues hay varias
hay varias pulquerías, pero ya son como más, o sea, ya no tienen como ese sentido tan tradicional, ¿no? Más bien pues sí, es como más para estudiantes, ¿no? ¿No? Dice echar ahí el pulcacho, ¿no? Pero sí, hay todavía en Regina hay varias, ¿no? En la Merced también hay varias, ¿no? ¿No? Y luego pues ve los carritos que llegan y venden pulque también, ¿no? Así de manera como clandestinona, ¿no? Y hasta de sabores, ¿no? Sí, cómo no. Sí, Muy está. ricos, por cierto, que son muy ricos y nutritivos. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, ese de Roldán, no me acuerdo, creo que llegaba de Xochimilco, ¿no? Todavía hasta hace poco llegaban ahí varios productores de pulque, ¿no? Porque aparte de Hidalgo, creo que también en Tlaxcala también, pero de hecho la mayoría del pulque que ves en la ciudad no es de Hidalgo, ¿no? Es de Tlaxcala y creo que de una parte de Morelos, ¿no? ¿No? Y sí llega por esos lados, ¿no? Todavía, ¿no? Que es donde se surten las pulquerías, ¿no? Pero sí, como no, ¿no? También creo que va pues vamos a ver, seguramente vamos a ver más pulquerías, ¿no? No, como que está de moda, ¿no? Ser tlachicolero. Pues gracias, Agustín. No, ¿de qué? Pues, igual, bueno, van mis preguntas. Sí. Yo he podido notar haciendo ya como una retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahorita. Sí, me parece que tú desde el tiempo que has vivido ahí en el centro lo has vivido de una manera crítica, de una manera en la que tú vives tu entorno social y en la que también has visto como que de primera mano, ¿no? Como todos estos procesos sociales, culturales, en los que al final de cuentas no nos podemos desfanar porque siempre están presentes aquí en nuestra vida y pues aquí, sobre todo en México, ¿no? A veces suena un poco crudo, pero al final de cuentas, pues sí, es como cosas que al final de cuentas tú que has vivido en el centro, lo has visto. Y ya de una manera un poquito más, pues no sé, viéndolo ya de la manera más, mm, no bonita, porque bonita es un término que podría ser interpretado de muchísimas maneras, pero ¿tú cómo recomendarías o cómo te gustaría a ti que fuera visto el centro? Y pues sí, desde cómo lo has vivido y pues sí, más que nada como a ti cómo te gustaría que la gente visitara el centro, con qué punto de vista, pues sí, algún lugar que nos pudieras decir. Y pues nada, simplemente es como que a ti, ¿cómo te gustaría que la gente viviera el centro? Y más que nada también una pregunta, que serían dos, a ti en todo este proceso, pues viviendo en el centro, ¿te consideras que te ha cambiado como algún aspecto de tu personalidad o algún aspecto de tu criterio? Y ya. No, pues sí, o sea, bueno, a mí en lo personal me gustaría que fuera la gente la que tomara el centro, ¿no? O sea, la gente que lo habita, eh, que pudiera apropiarse, ¿no? De estos espacios turísticos, de estos espacios comerciales, pero a veces es como complicado porque la gente no tiene arraigo, ¿no? Como les había comentado, mucha gente llegó ahí de fuera y no conoce, ¿no? No conoce, por ejemplo, el centro históricamente, ¿no? No solamente no lo conoce, sino además a veces ni, si- ni siquiera le importa, ¿no? Ni siquiera le importa conocer porque su relación con el centro y con el medio pues es muy pobre, ¿no? O sea, su vida es meramente el comercio y a una o dos calles o enfrentito de su casa saca su puesto y pues ya, ¿no? ¿No? Y a veces cuando ves que no salen de dos, o sea, su movilidad también es muy pobre, ¿no? Pues sí, como que entra esta parte a veces como, pues sí, de pesadez, de decir, pues como que está complicado que la gente
pues pueda apropiarse del centro, porque además tiene una identidad, digamos, negativa con relación a su forma de ser, con relación al centro, ¿no? Yo creo que ahí falta mucho trabajo, ¿no? Y bueno, y tampoco la otra opción, pues es opción, ¿no? O sea, digamos, esta opción de hacer un centro, pues comercial con las grandes firmas, ¿no? De la bolsa de valores, pues, o sea, un espacio como Madero, pues no todo el mundo consume allí, ¿no? O sea, si este es el modelo que están como tratando de articular en el centro, pues no es accesible para todos, ¿no? O sea, solamente para un sector de la población, ya no digamos si este corredor del centro hasta Reforma, que era un centro pues, financiero, pues ¿quién de nosotros está como cotizando en la bolsa, ¿no? O quién de nosotros está como articulado a este mundo financiero, ¿no? O sí, o cultural, ¿no? ¿Cuánta gente que vive allí, pues también accesa a los espacios culturales? Porque efectivamente, ¿no? En el centro hay muchos museos y podría haber muchos más, porque para donde quiera que voltees, pues hay algo, ¿no? Hay algo incluso, aunque sea vecindad, pues también tiene historia, ¿no? También podría convertirse en otro espacio como, como cultural. El problema es que entre estas dos partes que están disputando el centro, pues digamos en el caso del Gran Capital, pues lo ve como un espacio de circulación, vas, compras y te vas, ¿no? ¿No? Y la gente que vive, pues tampoco se apropia del espacio. A mí me gustaría que más bien pues, el centro fuera de la gente, porque además, pues lo simbólico no lo hizo el Gran Capital, ¿no? O sea, de algún modo, pues todos tenemos como una relación ahí en el, en el centro de la ciudad, ¿no? Eh, yo no sé, por ejemplo, ahora que quema, por ejemplo, la nave principal de la Merced, pues yo lo veo trágico porque allí el proyecto era hacer, por ejemplo, o sea, en vez de la Merced, ¿no? Hacer, por ejemplo, una megaplaza, ¿no? ¿No? Yo no sé si se llega a perder la Merced, pues, o sea, el impacto que tiene en la ciudad, porque a fin de cuentas, a veces la comida que es muy típica del mexicano, pues los ingredientes los conseguimos ahí, ¿no? ¿No? O sea, no en ningún otro lado, los conseguimos ahí, ¿no? ¿No? Y todavía como que son accesibles, ¿no? Si llegaran estas marcas, pues si antes te era accesible, por ejemplo, comprar un kilo de tales productos, ahora te van a dar un cuartito pero embolsado, pero más caro, ¿no? O sea, te cambia la presentación y te cambia, por ejemplo, la dinámica como cultural, o sea, no solamente es el golpe, entiendo, como que en esta parte de la Merced, sino además, me parece en muchos locales de toda la ciudad que se surten de acá, o la medicina, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sonora, ¿no? Que es uno de los pocos lugares donde te encuentras todavía productos, pues naturales y muchos, pues sí son muy ancestrales, ¿no? Ahí llegan temprano a las 3, 4 de la mañana los indígenas a dejar sus plantas, ¿no? ¿No? Y esta medicina tradicional, pues yo creo que si tú eliminas espacios como este, pues se pierde, ¿no? No se pierde solamente ahí, sino me parece que se pierde en una buena parte de la ciudad, ¿no? O sea, es un golpe cultural, yo creo que para toda la población, ¿no? Igual hay muchos comercios como estos locales pequeños de artesanías, pues que también se, se va como perdiendo, ¿no? Yo esperaría que fuera así como un proceso pues más político de la misma población, ¿no? Que entienda el centro, ¿no? Y que entienda pues por qué la están corriendo, ¿no? Porque representa, por ejemplo, pues una generación de riquezas que debiese estar mejor distribuida, pero si la gente no entiende esto y no entra, digamos, a pelear estos espacios, pues como que está como complicado. Digo, eso a mí me gustaría, ¿no? Pero a veces lo que veo es más bien el avasallamiento del gran capital, ¿no? 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 Y creo que pues nos tendremos que ir acostumbrando a cosas como, como Madero, ¿no? Que además son monopolios, ¿no? Pero bueno, sí. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, Maggie.
Bueno, creo que me la respondiste ahí en la misma, que era que cómo había cambiado tu persona al mudarte ahí o al vivir ahí que vives pues ahí en el centro histórico. Pues yo al principio lo veía muy ingenuo, ¿no? O sea, también decía, no, pues qué padre estar viviendo acá, ¿no? Por las edificaciones, ¿no? Hay lugares pues bien bonitos, pero ya cuando estás ahí, pues creo que sí hay un espacio mm, como, como hostil, yo creo que es el centro, ¿no? ¿No? O sea, ves prácticas que no las ves en otro lado, ¿no? ¿No? Sí, es un espacio muy, muy peleado, ¿no? Sí me ha cambiado, ¿no? Pues no solamente porque que he conocido a mucha gente y he hecho así como varios amigos allí, ¿no? Y te digo que a veces uno ve la parte como formal, ¿no? O sea, ves mm, como que no ves las tragedias, ¿no? Que existen realmente allí, que son muchas, ¿no? Que sí son como muchas que están como invisibilizadas, ¿no? Pues no, o sea, cuando iba, pues pues también, ¿no? Así con una parte como, digo, ingenua, ¿no? En el sentido de que dices, bueno, es muy bonito y además, pues sí, ¿no? El centro debe ser de la gente, pero cuando ves realmente los poderes y los intereses que están allí, pues no sé si es como, pues sí es para dar pues sí es para dar miedo, ¿no? Porque no, o sea, te andas jugando la vida, ¿no? O sea, eh, digamos, ya no es una contienda como o una acción política, ¿no? Sino con quien te estás enfrentando, pues son con matones, ¿no? ¿No? Que pues con la mano en la cintura, pues yo he visto mucha gente que, bueno, no lo he visto, pero sí conozco a mucha gente que la han matado por nada, ¿no? Creo que cada vez ahí la vida vale menos, ¿no? ¿No? Yo creo que es así como que del reflejo del país, pero así como muy, sí, Muchas gracias. Me respondiste mi pregunta. Y bueno, Arturo también alzó la mano, no sé si quiera participar o decir algo. También tengo una pregunta adicional, igual sí, ya para no quitarte más no te preocupes. el tiempo. No, Y no, perdón, sí, claro. es que de repente se iba el audio. Perdón, era para eso, que de repente se iba el audio. No sé si era nada más yo o era Agustín. Pues Pero, aquí todo es normal. No sé los demás qué compañeros. bueno. No te preocupes. No, y de mi parte, Sí, hay un audio que se oye así raro, ¿eh? De alguien. No sé de quién sea, pero sí se oye muy raro. Ok. Sí, no se preocupen, esto todo tranquilo, unas fallas técnicas. Igual no sé si ahorita creo que te interrumpí tantito, Arturo. ¿Quieras comentar algo como ya? no, nada más agradecerle a Agustín su participación, que este ejercicio, esta herramienta que tenemos como aprendizaje, la entrevista como un método biográfico, pues bueno, nos pueda enriquecer y que pues, nuestro trabajo quede lo más eh, bueno posible en lo que son las posibilidades técnicas y pues que esta pandemia no nos permite hacerlo en vivo. Sí, sí, pues sí. Muchas gracias por tu comentario, Arturo. Igual una última pregunta para Agustín. ¿A ti qué te ha parecido No te escucho, perdón, no te escucho bien. a ver, Eh, sí se oye ahí como una interferencia, como un mosquito que anda por ahí. Es tu audio. ¿Es el mío? ¿Es el mío? No, de Maggie. Es de Maggie. Ah,
Ay, no sé si ya me escucho mejor. Estoy intentando como que se escuche. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, escucha mejor ya. Muchas gracias por comunicarlo. ¿Qué te ha parecido, Tigui, ya para cerrar, el proyecto que nosotros estamos implementando en el centro y en general, pues toda esta propuesta de los demás compañeros hacia, pues sí, retomar más o menos, pues hacer de nuestra parte un buen turismo hacia el centro y pues sí, más que nada también, pues nuestro proyecto como equipo 4, pues hacia esta conservación o esta parte en la que la gente se haga también más cautiva, por así decirlo, de la historia del centro histórico. Pues yo creo que, o sea, hacer que todo el mundo haga el centro, pues está padre porque es muy obvio, ¿no? O sea, te encuentras cosas por donde voltees, ¿no? A donde voltees, te encuentras historia, ¿no? ¿No? Y es como más bien depende de tu imaginación que armes como que otras narrativas, ¿no? Porque las hay un resto, ¿no? O sea, yo la verdad, hasta ahora que, que estaba como pensando el trabajo, pues sí me doy cuenta de eso, ¿no? De que hay muchas narrativas y hay otras historias que puedes ir como ir construyendo y otros recorridos diferentes, ¿no? No necesariamente eh, como este turismo, digamos, internacional, ¿no? ¿No? Yo creo que puede ser accesible como pues al vecino de cualquier colonia de la ciudad, ¿no? O sea, esa parte como que me agradó, ¿no? Porque es muy evidente que en todos lados del centro encuentres cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que cuando regresa a tu comunidad, pues como ya ves algo tan obvio, ¿no? También empiezas a entender otros procesos en tu localidad, ¿no? Yo recuerdo que al principio todo el mundo, cuando empezamos a hacer nuestra primera ruta, todo el mundo decía, pero pues aquí qué, ¿no? O sea, ¿qué se puede ofrecer? Pero creo que no, creo que más bien es como esta parte teórica, ¿no? Y estas estructuras mentales que te permitan como ver más allá, digamos, del, pues sí, de una visión como muy común y muy fetichizada, ¿no? Del turismo. Yo creo que eso está como padre, pero además, así como de manera personal, pues yo creo que no vas a volver a ver el centro igual, ¿no? ¿No? Creo que con el trabajo que uno ha hecho, pues te das cuenta pues, de que hace falta mucha información, ¿no? ¿No? Como para entenderlo como bien a profundidad, ¿no? Y esa parte, pues es interesante porque es un lugar como común, ¿no? Donde siempre uno va, ¿no? Yo estuve trabajando, por ejemplo, en algunas plazas, como en Garibaldi o, por ejemplo, la de la Aguilita, y hasta ahora, por ejemplo, me voy dando cuenta de cómo se llamaba, ¿no? Yo no sabía que se llamaba Juan José Vaz, ¿no? O sea, no tenía ni la menor idea, y nunca vi la placa hasta ahora, ¿no? ¿No? Pero eso también le pasa a los vecinos, ¿no? Entonces yo pienso que agudizar así como los sentidos y pues estuvo buena esta práctica, pues yo creo que pues no para todos, sino para quien, quien haga su chamba verdaderamente como de estar investigando, ¿no? ¿No? Y quien pues tome conciencia, ¿no? De su proceso, porque pues pasar una materia, ¿no? Por entregar cualquier cosa, pues sí, pero si creo que aquí no ves o sea, lo que es obvio, pues no sé, ¿no? Cuando vayas a un lugar que está más escondido, pues te va a costar como más trabajo poder localizar y ubicar, por ejemplo, esos elementos para hacer otro tipo de turismo, ¿no? Sí, sí, Oye, contesté. Agustín, Sí. ay, perdón. Yo nada más tengo una curiosidad de algo. Tú que vives o vivías ahí en el centro histórico, me gustaría saber que nos dijeras por último alguna leyenda de ahí del centro, alguna leyenda así muy,
muy cultural o no sé, de algo que tú sepas, ¿no? De ahí, del centro, por favor. Pues, me acuerdo de un cuate que le decían el Sope, que estaba ahí en la calle de Leandro Valle, en la casa de, creo que es la Güera Rodríguez, ¿no? Que fue la que pues convenció a Iturbide, ¿no? De la independencia, que ahora es el Museo de la SEP. Recuerdo que una vez llevamos unos vecinos ahí que los habían desalojado, ¿no? Y los citamos ahí en Leandro Valle y de repente, pues bueno, vamos a entrar al baño y entramos. Y me acuerdo que me preguntaban que aquí qué había sido, ¿no? Y esa gente vivió toda la vida ahí. Y de casualidad se me ocurrió decir que aquí vivió el sopes porque en todas las vecindades pues, siempre hay alguien que vende sopes, ¿no? Es así como que, y además pues los apodas así, ¿no? Así como sopes, ¿no? O sea, así como a lo que vendes, ¿no? Vendes gelatinas, Sí. pues eres el gelatinas, ¿no? ¿No? Vendes pambazos, pues eres el pambazos, ¿no? O sea, es así como... Pero no, pero hay una historia efectivamente que ahí vivió un tipo que era, pues era así como un líder ahí como de pandilla, ¿no? Que tenía ahí como espantar a la población, pero era una especie como de Chucho el Roto, ¿no? ¿No? Que robaba, pero como que ayudaba, ¿no? ¿No? Y apenas me estaba contando Maggie, ¿no? Efectivamente esta Margarita que allí, este cuate incluso cuando se muere, pues fue así como un funeral, pues célebre, ¿no? ¿No? Porque, pues sí, ¿no? Por esta como característica de ser un delincuente, pero buena onda, ¿no? Un chucho roto, un chucho el roto, ¿no? Sí, pero yo pensé que era como, o sea, fue pura coincidencia, porque yo no sabía, nunca había oído eso, pero me imaginé que ahí, pues, o sea, tú entras y dices, no, pues aquí está bueno para vender garnachas, ¿no? En ese espacio, y sí, sí. Pues sí, hay varias, ¿no? Hay varias ahí, igual ahí creo que hay de estudiantes, de un enamorado ahí en Leandro Valle, porque además era un barrio universitario, ¿no? Era parte de un convento, ¿no? Y después con la reforma, pues tiraron una parte y lo habilitaron como calle, pero terminó siendo el barrio, como el barrio universitario, ¿no? Y sí, ahí, pues sí, he escuchado leyendas ahí como de un enamorado ahí, ¿no? Sí, 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 Son muy sí, buenas, ¿no? Son muy buenas. sí, 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 yo la verdad no me he metido como mucho como mucho en eso, pero sí, yo creo que hace falta, ¿no? ¿No? Las leyendas urbanas ahí. Sí, Gracias. no, de que Pues ya para terminar entonces, pues no sé de mi parte, a mí no sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, pero bueno, yo sí te daría las gracias igual por brindarnos este espacio y también, bueno, una parte de tu tiempo, ¿no? Que sabemos ahorita que con la pandemia, a pesar de que estamos aquí en nuestras casas, estamos ocupados haciendo algunas otras o por las tareas. también de contexto en el que vivimos, pero sí te quería dar las gracias como por Sí, quitarnos este momento y también por enriquecernos. Al final de cuentas, esta entrevista pues nos ha dejado también ver como otro tipo de aspecto, ¿no? De también cómo podemos ver. También Tiene que salir de aquí. Ahí te va. se perdió el audio. No tengo el número. Que si alguien quería decir algo más. Pues sí, yo agradecerte No, por, de qué. por los conocimientos también que tienes y que Ujú. uno va aprendiendo. Yo te admiro mucho porque Gracias. sabes y de ti he aprendido cosas que compartes, que dices y me gustan mucho tus debates. Gracias, Gracias. Agustín. Hasta luego. No, de qué, gracias. Hasta luego, Raquel. Gracias. Sí, pues, bueno, Muchas gracias. ay, perdón. Espérame. No,
Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo, No, por ¿de tu qué? disponibilidad y por ayudarnos a hacer este trabajo. Esperemos que nos vaya bien a todos al equipo número 4. Gracias. Sí, 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 no, ¿de qué? Al contrario. Y pues muchas gracias, Agustín, por por este tiempo, por tus vivencias, compartirlas. Y pues somos un gran equipo. Sí, gracias, Maggie. Nos Gracias, vemos. Margarita. Muchas gracias, Dani. Cuídate, gracias. Pues nada, chicos, hasta aquí entonces concluimos la entrevista y pues muchísimas gracias también a los maestros por brindarnos este espacio. Y pues nada, sin nada más,